Amigos invisibles, aquí toma vuelta mi nombre es Robert Hospedales. Estamos con la segunda parte de la saga de lo que fue la opinión o el feedback del juez para esta competencia del Arnold Classic, por qué fue la razón que Hadi Choopan ganó. La otra parte está en el otro canal, ustedes pueden ir a él. De todas maneras, debajo de la casilla de comentarios y la descripción del video voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver la primera parte, que es el doble bíceps de frente, expansión dorsal y perfil de pecho. Vamos a arrancar entonces con las restantes 5 poses. Bueno amigos, entonces vamos a escuchar al juez. Después doy mi punto de vista y traduzco algo de lo que él ha dicho. And I think Hadi has improved his back double even from the Olympia a great deal. It's really impressive actually to be training for this long and to make the kind of improvement that I think he's made to his back in a very, very short period of time. So in this pose, I definitely give it to Hadi. He added more depth. Es bastante interesante el punto de vista que tiene el juez Hadi sobre lo que ha sido el avance de Hadi Choopan en el doble bíceps de espalda, porque, bueno, si lo ponemos a pensar, lo que él ha comentado es cierto. Un culturista, ya al nivel de Hadi Choopan, hacer progresos grandes es bastante complicado. Dice que ha hecho un gran progreso en ese doble bíceps de espalda desde lo que es el Mr. Olympia hasta hoy día. Estamos en marzo. Ha pasado, son 4 meses, amigo, nada más. Vamos entonces a seguir escuchando lo que dice el juez. Depth and detail to his back. I feel like his back even looks wider right now. The detail in the back of his arms in this pose, which we see, I think has gone a little bit better than it was at the Olympia. And then also his legs look great from the back. And I think he added a little bit more width to his legs from the back as well since the Olympia. I think this is a much improved pose. Then we get to Samson. I think Samson keeps improving his back poses. For the back double, you saw. Bueno, imagínense, él dice que todas las poses que ha mejorado Hadi, de las que ganó, esta es una de las que más ha mejorado, lo que es la densidad de las piernas, los detalles en la parte trasera, evidentemente, lo que son los detalles de la espalda, la amplitud, la densidad, todo. Es impresionante lo que según el juez dice que Hadi ha mejorado. Saw a little bit more depth and detail back there. He still needs to add more width for me. You saw, though, on Saturday, really the width and the detail of his lower body started to really show in this pose. So the difference in conditioning made a big difference for him. But overall, especially with when you're looking at the overall back, I give this pose to Hadi to make it 2-2. The next pose is the back lat spread. Again, Hadi improved this pose. Dice que en el doble bíceps de espalda también nuestro amigo Samson Dauda ha mejorado en algunos detalles, algo de lo que es la densidad, pero le falta mejorar más la amplitud. Sin embargo, lo ve mucho mejor de lo que fue la presentación del Mr. Olympia y el Arnold Classic Ohio. To make it 2-2. The next pose is the back lat spread. Again, Hadi improved this pose. You could see the thickness back there and the depth to his back when he gets all the way out there. His width definitely improved as well. Take that, into consideration with his lower body, and it's an extremely strong pose for him right now. Samson, you can see this pose is definitely improving. I think even. En el caso de Hadi, lo mismo ha sucedido en la expansión dorsal de espalda, le ve más densidad, le ve más amplitud y detalles que no tenía en el Mr. Olympia. Vamos a ver qué es lo que dice Samson Dauda. Flexibility-wise, you can tell right now on Saturday that he's pulling out his lats more. He's getting them, he's getting the full extension and the full width to his lats, but he still needs more width in this pose. And just to keep doing what he's been doing to keep improving it, to turn this pose into a strength for him. But as of right now, Hadi wins this pose, so it's now 3-2. Next up is the. Hadi igualmente gana esta pose. Dice que, bueno, está expandiendo más los dorsales nuestro amigo Samson Dauda a la hora de hacer la pose, pero tiene que seguir trabajando para poder mejorar esa pose. Pero, evidentemente, se ve que está haciendo cambios en su cuerpo y eso es lo que importa, amigo, aquí. 3-2, amigos, están ahora las poses aquí en lo que es esta competencia según el criterio de Tyler Manion. Ya les explico por qué según el criterio de Tyler Manion. Esa es su opinión como juez individual. No quiere decir que todos los jueces que estuvieron en esa competencia piensan igual que él. No se les olvide ello. Tricep,
Hadi, again, from the side, I think, you know, when he's standing next to a guy like Samson, you can see there's definitely a size difference. But you see the crisp detail in this pose with Hadi when it comes to, even though his chest doesn't have the roundness that Samson has, it has the striations and the detail. Obviously, the midsection is flat, and his abs and serratus are insanely detailed. His arms and shoulders and his tricep looks great in this pose. His side leg is still good, even though it's smaller than Samson's. Now, in this pose, Samson needs to work on hitting this pose a little bit better. His stomach is distended when he hits this pose a little bit. His abs aren't flat. Bueno, amigo, en el caso de Hadi, habló maravillas en esto de la pose perfil de tríceps, la separación de los hombros, la forma de los hombros, la forma estriada del pectoral, la zona media impecable, los detalles de las piernas. Bueno, no dijo nada en absoluto que fuese al menos un poco negativo. En el caso de Samson Dauda, dijo que tiene que mejorar lo que es esto de la distensión abdominal, amigo. No controla el abdomen. La razón, posiblemente no trabaje el vacío abdominal como debe ser, posiblemente no trabaje el abdomen como debe ser. Hadi es una persona totalmente entregada a esto. Si es de hacer cardio 3 horas al día, lo hace. Si es de hacer 1 hora diaria de abdominales, lo va a hacer. Cualquier cosa que tenga que hacer, y es lo que se dice de Hadi, para mejorar, ahí está el hombre. No estoy diciendo con esto que Samson Dauda no lo haga, pero bueno, ya ustedes bien saben que la zona media está comenzando a tener problemas en el caso de Samson Dauda. As you see with Hadi here in this pose, I think this is what hurts Samson in this pose. So again, as he keeps getting his conditioning better and better, and if he can make adjustments to this pose, this is a pose that I think he can end up flipping in the future. But right now, and what it looked like this weekend, Hadi takes this pose for me. So it's now 4-2 Hadi. Next up is Hadi también se lleva esta pose 4-2. The ab and thigh pose. This pose is just, you know, a crazy, crazy pose for Hadi. Basically probably no one beats him in the ab and thigh pose in the whole entire professional league right now. So the best that guys can do. Bueno, lo que dice aquí es interesante el juez Tyler sobre lo que es abdominales y piernas. No hay en toda la liga alguien que le pueda ganar a Hadi Choopan en esta pose de abdominales y piernas. ¿Se puede imaginar usted lo dominante que es Hadi en esta pose? Just keep improving their ab and thighs pose next to him to make sure it's not a blowout pose for him. And I think when you see even the difference from Friday to Saturday with Samson, this pose is getting stronger and stronger for him. He can do the same thing. He can pull a vacuum. He can crunch down on the abs. You see the detail in his quads when he's flexing his leg, the separation when he's not flexing them, the taper down into a nice small waist. His abs can be a little bit deeper here, and you know, the separation in his legs could even get better. But this pose has improved a lot for him. I think it's going to be a strength in standing next to a lot of other guys. But when we're comparing Samson and Hadi alone here, Hadi definitely takes this pose to make it 5-2. And then the last pose is... Bueno, 5-2 la pose, pero lo que dice el juez sigue siendo una buena pose para nuestro amigo Samson Dauda. A medida que vaya apretando más el cuerpo, vaya mostrando un mejor condicionamiento, tengan la seguridad, según lo que dice el juez Tyler Manion, que va a ser muy dominante en esta pose por la estética que posee, amigos. Is the most muscular pose. Now, again, this is a very, very strong pose for Hadi. He also hits it a very smart way, like I've said before. He doesn't even clasp his hands. He keeps his knuckles together, so he keeps the width here when he hits this pose. You see all the striations in his chest, the detail throughout his abdomen. His arms look good when he's flexing them like this, and he's keeping them out wide. His lower body, again, is great. Now, Samson has the fullness and the roundness here. All he's missing is the deeper separation and striations in this pose. So this is another one of these closer poses. Bueno, amigo, en el caso de Samson Dauda y Hadi Choopan, dice en general lo de Hadi, bueno, un fenómeno en esta pose porque sabe cómo hacerla. También la extracción de los pectorales lo ayuda muchísimo a Hadi.
Sin embargo, bueno, también algunos detalles musculares que tienen que mejorar, como ampliar un poquito más la espalda y tener más densidad. But as it stands right now, for me this weekend, I would give it to Hadi. However, you see these guys who are feeding off the energy and really moving around and hitting a lot of most muscular poses. Once they go out into other poses, for example, the crab most muscular, Samson definitely has an advantage here over Hadi. So, you know, when it comes to these really, really close shows, the guys need to make sure they're thinking of, you know, while they're still getting excited and feeling the energy of the crowd, to make sure you're only hitting your best poses, because if you start hitting a pose that another guy's better in, we're taking everything into account while we're watching. So overall, pose by pose. Bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Sí me gustaría hablar de un detalle, y es lo que yo les explico a veces a ustedes, amigos. Uno tiene que hacer lo que mejor le quede a la persona, no lo que ustedes ven que otro hace. Dice el juez Tyler Maron que la pose del cangrejo, el crab del más musculado, a nuestro amigo Samson se le ve muy bien. Pero ya cuando cambia las otras posiciones, que son parecidas a las que hace Hadi, no se le ve muy bien. Entonces él tiene que tratar de buscar lo que mejor se ve en su físico, no lo que el otro está haciendo, porque recuerden que hay 3 versiones de más musculado, amigos. No es una sola. Eso quiere decir que no son las 3 obligatorias, y tampoco quiere decir que hay una de esas en específica que se tenga que hacer. Él pide más musculado y usted escoge la que mejor le parezca. También agregó el juez Tyler Maron que, a pesar de que fue 6 poses a 2 favor a Hadi, estuvo bastante cerrada la competencia. Se despide como siempre Robert Hospedales con la señal de costumbre de XTLABS y la señal de costumbre, paz y amor. Que el universo los ilumine. Hasta luego.